Buenos días. Esta es la clase 11 del módulo 4 del curso Química Biológica para las Ciencias Médicas. Este es un curso organizado por el Departamento de Docencia del Laboratorio de Biología Ósea de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. En esta clase comenzaremos con el metabolismo de los aminoácidos y veremos en primer lugar los procesos de digestión y absorción de proteínas y luego seguiremos con el catabolismo del aminoácido y los transportes a través de membranas. Comenzaremos con la digestión de proteínas y la absorción de aminoácidos. Con respecto a la digestión de proteínas, esta ocurre en principio en el estómago. ¿Cómo ocurre el proceso? Las proteínas que son aportadas con los alimentos al llegar al estómago enfrentan dos tipos de secreción. La célula parietal produce ácido clorhídrico y las células principales producen enzima. El ácido clorhídrico, como al actuar sobre las proteínas, va a producir desnaturalización, rompiendo las fuerzas débiles que mantienen las estructuras secundaria, terciaria y cuaternaria, pero no las uniones peptídicas. La desnaturalización favorece la acción enzimática que producirá la hidrólisis de las uniones peptídicas, generando en algunos casos aminoácidos libres y péptidos que van a pasar al intestino. Este proceso a nivel de la luz gástrica es bastante más complejo. Cuando a la luz gástrica llegan proteínas, se produce a partir de las células G del sistema enteroendocrino la liberación de gastrina. La gastrina es un mediador que, actuando sobre las células enterocromafines, producirá la liberación de histamina, un mediador químico derivado también de los aminoácidos, que tiene receptores a nivel de la célula parietal. Al actuar la histamina sobre la célula parietal, estimula la exposición en la membrana apical de una bomba que ingresa potasio y saca protones, expulsando protones hacia la luz gástrica. Estos protones son acompañados por cloruro que se intercambian a nivel de la membrana basal con el bicarbonato que es mandado hacia la sangre con un contratransporte con el cloruro. Este bicarbonato sale de la hidratación del dióxido de carbono para formar ácido carbónico y que se disocia formando bicarbonato y aporta a su vez los protones que esta ATPasa tira hacia la luz gástrica. De esta manera, ante la llegada de proteínas, vía gastrina, histamina, se produce la liberación de ácido clorhídrico, que es quien va a actuar como agente desnaturalizante de las proteínas. Pero también el ácido clorhídrico tiene la acción de activar el pepsinógeno. El pepsinógeno es una proteína producida por la célula principal con actividad catalítica, pero que se encuentra en la forma de decimógeno, es decir, como proenzima y que no puede actuar. Ante la aparición del ácido clorhídrico se hidroliza una parte de la molécula generándose pepsina, que es una enzima con actividad catalítica que puede actuar sobre el propio pepsinógeno generando más pepsina, y esto actúa sobre las proteínas rompiendo principalmente las uniones peptídicas que en el extremo amino terminal tienen aminoácidos aromáticos como la fenilalanina, tirosina y triptofano. Por eso esto en general genera péptidos, porque rompe enlaces peptídicos en el interior de la molécula. A su vez también la célula parietal, cabe recordar que produce el factor intrínseco que es necesario para la absorción de vitamina B12, pero que no está estrechamente relacionado a la digestión de las proteínas. A nivel del intestino recibimos los aminoácidos y péptidos generados por la digestión, y acá básicamente el proceso es hidrolítico, es llevado a cabo por enzimas producidas por el páncreas y producidas por el enterocito. Esto va a generar aminoácidos libres en último término que por una vía transcelular van a pasar a sangre utilizando un mecanismo de transporte que es un cotransporte con sodio que detallaremos un poco más adelante. Yendo un poco más a detalle, en la luz intestinal, esto sería una secuencia proteica donde tenemos representadas algunas uniones peptídicas con algunos aminoácidos en particular. El páncreas produce una serie de zimógenos como el tripsinógeno, el quimiotripsinógeno, la proelastasa y la procarboxipeptidasa. La tripsina
es activada por una enzima producida por el enterocito que es la enteroquinasa, y una vez que se activó a tripsina, puede actuar sobre el tripsinógeno generando más tripsina, que rompe uniones peptídicas que en el extremo amino terminal tienen argininas y lisinas. A su vez, la tripsina actúa activando los otros simógenos, el quimiotripsinógeno a quimiotripsina, la proelastasa a elastasa y la procarboxipeptidasa a carboxipeptidasa. Cada uno de ellos tiene acciones distintas. El quimiotripsinógeno va a actuar sobre enlaces peptídicos que tienen aminoácidos aromáticos en el amino terminal, la elastasa en los que tienen aminoácidos de cadena apolar ramificada, y la carboxipeptidasa actúa desde el extremo carboxilo, rompiendo las uniones peptídicas sucesivas. A su vez también tenemos la aminopeptidasa, que es producida por los enterocitos y que rompe las uniones peptídicas desde el extremo amino terminal. La acción de todas estas enzimas va a generar péptidos, dipéptidos y aminoácidos. Los dipéptidos van a ser transformados en aminoácidos por acción de la dipeptidasa, que también es producida por el enterocito. Y de esta manera todos los aminoácidos van a ser absorbidos con un cotransporte con sodio. Veamos brevemente los mecanismos de transporte de aminoácidos a través de las membranas biológicas. Como recordamos, el aminoácido es una molécula que tiene una cadena carbonada que puede ser hidrofílica o hidrofóbica, y después tiene grupos carboxilo y amino que pueden estar ionizados de acuerdo al pH. Por lo tanto, el traspaso a través de la membrana es problemático para los aminoácidos. Existen básicamente tres tipos de mecanismos de transporte. El cotransporte con sodio, que funciona básicamente a nivel de los enterocitos en el duodeno y en los túbulos renales, la difusión facilitada, que se utiliza para el ingreso en ciertas células, y el ciclo del gamma-glutamilo. El cotransporte con sodio se esquematiza en este sitio. Acá esta estructura representaría el cotransportador. Con el tamaño de la letra representamos la concentración. El sodio, como sabemos, está más concentrado en el exterior que en el interior, por lo tanto su ingreso libera energía por ser un proceso espontáneo o exergónico. El aminoácido, cuando ingresa a una célula, lo hace en contra de un gradiente, de una zona de menor concentración, representado por un círculo más pequeño, a una zona de mayor concentración. Por lo tanto, este proceso necesita energía. En el cotransporte, que es un transporte activo secundario, la energía es aportada por el sodio y aprovechada por el aminoácido para ingresar en contra de un gradiente electroquímico. La difusión facilitada es un mecanismo también que ocurre en algunas células donde el aminoácido se mueve sin necesidad de energía a través de un transportador que lo lleva de una zona de mayor a menor concentración, tratándose de una difusión facilitada, o sea, de un tipo de transporte pasivo. Un mecanismo más complejo es el ciclo del glutamilo. Supongamos que esta es la membrana biológica y el aminoácido está en el exterior y tiene que entrar en contra de un gradiente. Para el ingreso del aminoácido, representado con un círculo amarillo y la letra AA, se utiliza el glutatión, que es un tripéptido formado por glutamato, cisteína y glicina. La enzima gamma-glutamil transpeptidasa une el aminoácido al glutamato, es decir, rompe la molécula en este sitio, liberando cisteína-glicina, como vemos acá, y gamma-glutamil aminoácido. De esta manera ingresa. Una vez que el gamma-glutamil aminoácido se ha formado, la enzima gamma-glutamil ciclotransferasa libera el aminoácido en el interior de la célula, generando oxoprolina, que con el consumo de ATP y la 5-oxoprolinasa forma glutamato nuevamente. Por otra parte, la cisteína-glicina, por acción de una dipeptidasa, rompe el enlace peptídico formando glicina y cisteína, que utilizando ATP se une la glicina primero al glutamato, formando gamma-glutamil-cisteína, es un dipéptido, por acción de la enzima gamma-glutamil-cisteín sintetasa, y luego esta enzima, este compuesto, con la glicina utilizando ATP y la glutatión sintetasa, genera glutatión para reiniciar el ciclo e ingresar un nuevo aminoácido a la célula.
Con respecto al metabolismo de aminoácidos, podemos dividirlo en etapas. La primera etapa es la transaminación, luego la desaminación oxidativa, el ciclo de la urea y paralelamente a estos tres tenemos el destino de las cadenas carbonadas. Para entender el catabolismo de los aminoácidos es importante refrescar la estructura del aminoácido. Un aminoácido tiene una cadena lateral que varía de uno a otro aminoácido y el resto, los alfa aminoácidos que forman las proteínas, en el carbono alfa, es decir, el carbono que está unido al grupo carboxilo, hay un grupo amino y un hidrógeno. Durante el catabolismo del aminoácido, básicamente la molécula se rompe a la altura de esta línea de punto, separando el grupo amino que se dirige hacia los procesos de transaminación, desaminación y ciclo de la urea. Y el resto, que lo llamaremos cadena carbonada o cetoácido, porque este grupo quedará con el grupo carboxilo y en el carbono alfa se formará un grupo cetona. Este cetoácido seguirá lo que llamamos el destino de las cadenas carbonadas, que puede ser básicamente 4 procesos, que se han utilizado para producción de energía o que se han utilizado para la síntesis de lípidos. En general, estos 2 procesos ocurren en etapa postprandial, cuando los aminoácidos aportados por los alimentos superan las necesidades. Mientras que en etapa de ayuno, los aminoácidos que ya no van a provenir de la dieta, sino que provienen de las proteínas endógenas, son canalizados hacia 2 procesos básicos que son la gluconeogénesis o la cetogénesis, dependiendo de la posibilidad que tenga el cetoácido de generar glucosa o no poder hacerlo. Acá vemos un detalle del metabolismo de los aminoácidos. Acá tenemos un aminoácido que en primer lugar sufre el proceso de transaminación y genera un cetoácido. Y en este proceso el alfa-cetoglutarato da glutamato. Luego el glutamato, en el proceso de desaminación oxidativa, genera amoníaco que, siendo un producto muy tóxico, los seres vivos los humanos tienen una enzima que, invirtiendo 2 moléculas de ATP, lo transforma en carbamilfosfato, que es un sustrato apto para ingresar al ciclo de la urea, que termina transformando el carbamilfosfato en urea, que es un producto de pequeño peso molecular, con gran cantidad de nitrógeno, sin toxicidad en concentraciones habituales y que se excreta de manera por orina por ser muy soluble. Las cadenas carbonadas, por otro lado, se dirigen hacia los 4 destinos que hemos visto. Acá vemos lo mismo, pero en un poco más de detalle. El primer proceso en el que el aminoácido se transforma en cetoácido es catalizado por un grupo de enzimas que se llaman transaminasas. Las transaminasas utilizan como grupo prostético el fosfato de piridoxal, que permite separarle el grupo amino. Y el grupo amino que estaba en el aminoácido, ese nitrógeno es transportado ahora al alfa-cetoglutarato, que se transforma en glutamato. Luego, por acción de la glutamato deshidrogenasa, se produce el proceso mencionado, que es la desaminación oxidativa, que utiliza NAD que da NADH y genera amoníaco. Como dijimos, la toxicidad del amoníaco es importante. Por lo tanto, con la enzima carbamilfosfato sintetasa forma carbamilfosfato, que es el sustrato de la enzima ornitin transcarbamilasa, que conjuga la ornitina con el carbamilfosfato para dar el aminoácido citrulina. La citrulina, uniéndose con aspartato y por acción de la enzima arginino-succinato sintetasa, enzima que utiliza ATP, forma arginino-succinato o arginosuccinato. Este arginosuccinato, luego por acción del arginosuccinato liasa, libera arginina y fumarato. Y la arginina, por acción de la arginasa, produce la urea, generando ornitina que retoma el ciclo. Acá es importante tener presente que en la reacción del arginino-succinato liasa se forma fumarato, que será recirculado utilizando algunas reacciones del ciclo de Krebs, como son la hidratación para pasar a malato con la enzima fumarasa, luego la oxidación a oxalacetato con la malato deshidrogenasa, y una transaminación para dar aspartato, que se vuelve a incorporar en la arginino-succinato sintetasa. Esta vía metabólica ocurre fundamentalmente en el hígado y tiene un funcionamiento, una parte es mitocondrial y otra parte es citosólica. La parte mitocondrial básicamente podríamos dividirlo acá trazando una línea que abarca esta porción.
Estas reacciones, glutamato deshidrogenasa, carbamil fatosintetasa y ornitin transcarbamilasa, ocurren en la matriz mitocondrial, mientras que el resto ocurre en el citosol. Y por supuesto estas reacciones, que son del ciclo de Krebs, van a ocurrir dentro de la matriz mitocondrial. Los cetoácidos producidos los podemos dividir en tres grupos: la lisina y la leucina, que son aminoácidos cetogénicos. ¿Por qué? Porque su metabolismo llega a acetil-CoA o acetoacetil-CoA, que son compuestos que no pueden ingresar por ningún mecanismo en la vía gluconeogénica. En el otro grupo tenemos la isoleucina, fenilalanina, tirosina y triptofano, es decir, los tres aminoácidos aromáticos y un aminoácido de cadena ramificada, que pueden dar acetoacetato y acetoacetil-CoA, que son compuestos no glucogénicos, pero aparte pueden generar compuestos como el piruvato, el oxalacetato, fumarato y succinil-CoA o alfa-acetoglutarato, es decir, intermediarios del ciclo de Krebs o de la vía glucolítica, que como consecuencia podrán ir hacia la formación de glucosa. Estos son entonces los aminoácidos que se conocen como glucocetogénicos, y estos son los aminoácidos cetogénicos. Y después el resto de los aminoácidos que no están incluidos en esta lista de 6 son los aminoácidos glucogénicos, cuya metabolización de la cadena carbonada termina dando estos productos que en último término pueden generar oxalacetato y reingresar a la vía de la gluconeogénesis por su transformación en fosfonolpiruvato y de ahí hacia glucosa. Muy bien. Veamos además una anticipación de lo siguiente. Los aminoácidos, además de formar proteínas y generar cadenas carbonadas que puedan producir glucosa o cuerpos cetónicos, pueden participar en la formación de numerosos productos que cumplen funciones especializadas. Por ejemplo, la histidina puede formar histamina. La lisina va a formar carnitina, que es un transportador de ácidos grasos a nivel de la membrana mitocondrial. El glutamato puede formar GABA, que es un neurotransmisor, y también puede formar glutatión con el aporte de glicina y cisteína. El glutatión es un tripéptido que participa en procesos de control del estrés oxidativo, como así también en la incorporación de aminoácidos a la célula. La glutamina y el aspartato participan en la síntesis de bases púricas y pirimídicas. La glicina puede participar, como ya dijimos, en la síntesis del glutatión, pero también participa en la síntesis de bases púricas y pirimídicas, en la síntesis del hemo y en la síntesis de la creatina, un reservorio rápido de energía a nivel muscular cuando se encuentra fosforilado. El triptofano, uno de los aminoácidos aromáticos, puede formar melatonina, que es la hormona que controla los ritmos circadianos, o serotonina, que participa en numerosos procesos neurotransmisores. La tirosina puede formar hormonas, como las hormonas tiroides, las catecolaminas, y también a partir de la tirosina se puede formar la melanina, que es el fotoprotector que encontramos en la piel. Los otros aminoácidos también participan en algunos productos especializados, pero nos centraremos en estos, que son los de mayor interés y aparición.